Porfirio, 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 ¿qué vamos a hacer contigo? Hay quienes dicen que la envidia corrompe, pero la historia de Porfirio Muñoz Ledo en realidad es el claro ejemplo de que este dicho es cierto, porque fue durante mucho tiempo un compañero de Andrés Manuel en la lucha, por un lado o por el otro. De hecho, Andrés Manuel fue uno de los que lo recomendó para ser presidente de la Cámara de Senadores. Y estos mismos, por cierto, o esta misma amistad, por cierto, conforme fue pasando el tiempo, se fue deteriorando. Y la pregunta vendría siendo ¿por qué? Hoy, tristemente, Porfirio nos dice adiós con un muy amargo sabor de boca, el cual, por cierto, él nos generó. Porque en su principio podríamos decir que siempre estuvo detrás de la lucha correcta. Podría decirse que los intereses de Porfirio durante el tiempo que él estuvo presente apoyando a Andrés Manuel fueron empatando con los mismos del hoy presidente. Pero la pregunta vendría siendo, ¿por qué los últimos años de vida Porfirio terminó dándole la espalda a Andrés Manuel? Y que por cierto este mismo, conforme fue pasando el tiempo y se fueron acercando los años y los días a su último momento, este mismo se llenó de rencor. La pregunta vendría siendo ¿por qué? ¿Será acaso que Porfirio vio en Andrés Manuel la herramienta perfecta para él posicionarse en la política y cuando se dio cuenta que no era así y se dio cuenta que no consiguió el poder que este mismo anhelaba y que durante mucho tiempo peleó, simplemente no lo consiguió? Y Andrés Manuel, de ser una herramienta que él pensó que estaba siendo utilizada, terminó siendo al revés, que Porfirio a través de su imaginación se empezó a generar ideas las cuales le fueron generando esas ideas en contra del gobierno de Andrés Manuel, porque tenemos que entender que incluso Porfirio le puso la banda presidencial a Andrés Manuel. Por una o por otra cosa, al final, Porfirio se echó para atrás. Porfirio ya no quiso siquiera él mismo representar a la cuarta transformación. Él dijo, adiós, yo ya me voy. Y es lo que se me hace muy raro. Más bien, yo supongo que es lo que acabo de mencionar, que Porfirio creyó que al momento de que llegase Andrés, Porfirio sería beneficiado. Y conforme fueron pasando los días, los meses, los años, este mismo se fue dando cuenta que no, que esas ideas que se hizo en su cabeza no o nunca se iban a volver realidad. Que de hecho, esto podría ser la piedra angular del por qué en realidad al final desistió como presidente de la mesa directiva y terminó hablando pestes de Andrés Manuel. Hoy Porfirio nos dice adiós. Hoy Porfirio ya no está. Porfirio se fue. Y se fue con un muy mal, amargo sabor de boca. Pudo haber seguido peleando a favor de la cuarta transformación, pudo haber seguido defendiendo al pueblo mexicano. Y los intereses de este mismo y la envidia que se le generó porque Andrés Manuel no le dio lo que él pedía, lo hicieron cambiar el semblante e incluso el discurso que tenía en un principio hacia él. Y es donde debemos de recabar estos datos y reconocer que en realidad el poder corrompe, la envidia corrompe. Y con el año y con los años esto mismo va aumentando, se va haciendo más grande la necesidad de alimentarse de los demás y por ende estos mismos les empiezan a trabajar, tarde o temprano me dará, tarde o temprano me dará. Si llega, yo seré el primero al que volteará a ver. Mis empresas crecerán. Vas a ver.
me va a favorecer. Yo llegaré y cuando yo llegue, yo le daré. Cuando él esté, entonces será al revés. Y esto, quieras o no, pasa en todos los ámbitos políticos y sociales. Que por cierto, también tenemos que mencionar, está pasando con Xochitl Gálvez. Para los que no saben, Xochitl Gálvez, la candidata predilecta de la oposición porque viene desde abajo, eso es lo que dicen, que se dedicaba a vender gelatinas, hoy esta misma se le exhibe que en gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, las empresas en las que ella tanto se recarga y dice yo logré ser por mis propios méritos, mi propio sudor, estas empresas se dieron a conocer y empezaron a crecer y tuvieron un éxito cuando llegaron los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Imagínate el contexto. Como ejemplo, yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te ayudo, tú me ayudas. Yo te empujo, tú me jalas. Y cuando llega Andrés, pues se da cuenta Porfirio que no es lo que él cree. Y recae el contexto en el que podemos entender que no todos trabajan y piensan igual que nuestro presidente. Todos o la mayoría buscan sacar raja política empujando a un líder. Y ponte a pensar esto, que es muy claro, por cierto. Esto está pasando en la vida real. Esto ha pasado y sigue pasando. No es una suposición. Xochitl Gálvez está siendo impulsada por la oposición y cuando esta misma llegue la oposición va a querer una retribución. Yo te pongo a cambio de que tú me des. Y esto es lo que está pasando a nivel nacional. Hay quienes en realidad dicen, justifican y tratan de explicar el hecho de que la política es el arte de comer mierda y no hacer gestos. Pero debería de ser lo contrario, ¿no? No debería de haber esta clase de personajes en la política que en realidad buscan alimentarse de la misma. Hoy, Porfirio nos dice adiós. Triste y lamentablemente se fue quedando como el malo de la película. Porque su ambición le ganó, su envidia lo corrompió. Pensó que Andrés le haría el favor. Y por eso es que Porfirio durante tanto tiempo a él lo apoyó. Pero bueno, hay quienes se van con un mal y amargo sabor de boca y hay quienes se van en vida, pero permanecen en la historia. Mi nombre es Alberto Scott. Recuerda ver mis demás videos, comentarios.